el ingeniero Jesús Iván Aguirre Torres, director y fundador de la organización, con una amplia experiencia, más de 10 años en el mantenimiento, construcción e instalación de componentes eléctricos para la industria en el sector de media y alta tensión. Y pues, como lo comentaba, ingeniero mecánico electricista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por lo tanto, cualquier comentario, contenido, dudas, pueden hacerlo durante la propia presentación, esperar al final o inclusive utilizar la función del chat que tenemos directamente en el Zoom. Y yo iría mencionando estas preguntas. Pues muchas gracias. Durante el transcurso de la sesión colocaré la liga para que puedan inscribirse, perdón, para que puedan registrarse y tener el envío y garantizar el envío de su constancia. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Jonathan, muchas gracias por la presentación, la introducción a lo que es el curso y yo como instructor. Así es como lo comentaba mi compañero, soy ingeniero mecánico electricista, tengo una especialidad en alta tensión y durante poco más de 10 años he estado muy de cerca trabajando para mantenimiento de subestaciones eléctricas, plantas de generación, líneas de transmisión, y hubo un momento en donde yo estuve no del lado del servicio, sino del lado del cliente, del lado de estar encargado yo directamente de una planta. Y lo que queremos ver aquí es una de las cosas que les quiero comentar. Nosotros le damos servicio a mucha gente, a muchos clientes en casi todo México, y vemos de manera generalizada que la industria aquí en México adolece del utilizar de manera correcta el mantenimiento predictivo. Entonces, puntualmente vamos a hablar del mantenimiento predictivo eléctrico. Vamos a intentar abarcar los puntos más importantes y dentro vamos a hacer un poquito de más énfasis en el tema del análisis de aceite o fluido dieléctrico. Les comento, este webinar es de carácter informativo, es para aprender las herramientas que tenemos a la mano, intentar explicarlas de la manera más detallada y más digerible posible, pero no es un curso para enseñarles directamente a hacer las cosas, es un curso para que ustedes conozcan las herramientas y después podamos nosotros ofrecer más adelante otros webinars parecidos, pero más específicos. Es una introducción, como lo dice tal cual. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver qué es el mantenimiento predictivo, cuál es la importancia del mismo, las principales herramientas, el análisis de aceite y nuestro cierre. Les voy a pedir a todos que durante la sesión sean proactivos, pregunten, no pasa nada. Si quieren, y los invito a encender su micrófono y hacerla abiertamente para que los demás integrantes de esta sesión nos puedan escuchar. Y si tienen ahí algún poquito de incomodidad con hacerlo de esa manera, pónganlo en el chat y mi compañero Jonathan me hará el favor de hacerme llegar la pregunta para hacer pequeñas pausas dentro de. La idea es de que esta sesión les sirva lo más posible y que sí tengamos un aprendizaje de estos temas. Pues bueno, ¿qué es el mantenimiento predictivo? El mantenimiento predictivo es una serie de acciones, técnicas y procedimientos para detectar fallas incipientes mucho antes de que sucedan, ¿sí? Para que el mantenimiento predictivo es para alargarnos el tiempo de operación, alargar la vida de nuestras máquinas y pues obviamente para asegurar la seguridad de nuestro personal operativo. Su importancia del mantenimiento predictivo es que es una de las bases de la ingeniería. La ingeniería crea atajos y soluciones para todos los problemas. Es nuestra responsabilidad como ingenieros o como encargados de plantas o de áreas específicas, utilizar los conocimientos y herramientas que estén a nuestra disposición para mejorar la solución de los problemas para los cuales nosotros fuimos contratados. El mantenimiento predictivo es la manera en la que podemos perfeccionar nuestro trabajo e ir más allá.
es solucionar el problema antes de que pase. ¿A qué me refiero? Desgraciadamente, es una práctica muy generalizada que los ingenieros de mantenimiento, los responsables de planta o los responsables de seguridad que tienen que ver con alguna acción del proceso o de la energía eléctrica meramente como un peligro, es que nos apegamos a los predictivos solamente, perdón, a los preventivos, y nos apegamos a lo que dice la norma solamente, o hacemos lo mínimo necesario para estar solamente cumpliendo con la ley. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es muy común, como lo muestra la imagen, ver incendios cada año en diversos tipos de plantas. Obviamente las más susceptibles, las que utilizan solventes, explosivos, empresas que se dedican al papel o a la conversión del mismo. Y todo esto se puede prevenir mediante el mantenimiento predictivo. Es identificar a tiempo las fallas graves que resultan accidentes o siniestros, es eliminar paros no programados o no necesarios, porque muchas veces sacamos equipos a preventivos que pues en verdad no necesitan ser parados de operación aún. Es elevar el tiempo de vida de las máquinas en cuestión, como se los comentaba. Permite aplicar verdaderamente la ingeniería de mantenimiento, estructurando, diseñando y planeando el preventivo o correctivo a realizar, y nos permite calcular y predecir el tiempo de vida operativo de las máquinas. Sí, les comentaba yo que era una de las mejores herramientas para los ingenieros, específicamente de mantenimiento o encargados de planta, porque nuestro objetivo es la perpetuidad de la operación, ¿sí? ¿Cómo lo aseguramos? Los preventivos no son suficientes. Con estas herramientas, nosotros podemos diseñar un plan en donde años antes de que suceda, que la máquina ya necesita ser reemplazada, nosotros ya tengamos aprobado nuestro budget para la compra, tengamos aprobado la ingeniería del cambio y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque podemos tener de una manera precisa el planteamiento de que la máquina en cuestión va a fallar o va a terminar su vida operativa y no nos va a agarrar desprevenidos. En general nos permite tener instalaciones más confiables, productivas y seguras. Principales herramientas del mantenimiento predictivo. Como se los comentaba, primeramente vamos a enfocarnos en los predictivos de carácter eléctrico o con temas apegados a lo que es media alta tensión y la electricidad en general que se ocupa en plantas industriales. Para los ingenieros de mantenimiento de redes eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones, encargados de plantas generadoras, industria privada, de transformación o todo aquel responsable de mantener en operación una fábrica, el mantenimiento predictivo es su mejor aliado. Nos enfocaremos en las herramientas principales, dando una breve descripción técnica y una explicación de cuál es el problema que soluciona cada una. Como punto número 1 tenemos los programas de inspección visual. Como punto número 2 la termografía. Como punto número 3 el ultrasonido. Como punto 4 la cámara de espectro ultravioleta. Como punto número 5 la inspección remota, el uso de drones. Como punto número 6, y es el que vamos a profundizar un poco más, la toma de muestras y el análisis de aceite. Okay. ¿Qué es un fluido dieléctrico? El aceite o fluido dieléctrico del transformador sirve principalmente para el aislamiento entre las partes vivas del transformador sumergido, que también ayuda a regular su temperatura y mejora las propiedades mecánicas del transformador. Además, nos sirve como un testigo de todo lo que sucede en nuestro transformador y a través de él podemos detectar, analizar y estimar la vida útil de nuestro transformador al ser este un elemento principal o corazón de nuestra planta. Es de vital importancia conocer el estado del mismo.
Ok, me regreso un poco. Si se fijan, el corazón de toda nuestra operación es el transformador. No importa el proceso que nosotros llevemos a cabo o a qué se dedique la empresa para la cual nosotros estemos trabajando, el transformador y las redes eléctricas son el corazón de todo el proceso. Por eso, a mi parecer y generalmente, son los puntos que más se cuidan y en donde más se utiliza el mantenimiento predictivo. ¿Para qué? Para que con esto nosotros asegurar que siempre tengamos energía eléctrica y siempre podamos trabajar y generar. Ok. En la inspección visual, el ingeniero de servicio o el ingeniero de mantenimiento tiene que realizar un estudio de todo lo que nosotros tenemos en nuestra planta, ¿sí? Llámese la cometida de CFE, nuestro transformador, nuestra sala eléctrica, los tableros, todos los tableros derivados y a su vez lo que alimentan esos tableros derivados, todas las máquinas. Establecer un procedimiento de trabajo general, qué es lo que se va a buscar y con qué frecuencia. Esto es para asegurar que el flujo de energía no se interrumpa. ¿Por qué inspección visual? Porque es la manera más rápida de nosotros darnos cuenta si algo está fallando o va a fallar. ¿Cómo? Si yo llego a un tablero y veo que está abierto, que está con tierra, que están los cables flojos, que hay humedad cerca, pues inmediatamente yo como ingeniero sé que el tablero no debe de estar así, ¿sí? Y puedo tomar una acción. ¿Por qué no, si no se sigue la inspección visual como el primer predictivo, luego pasa que sucede un accidente, nadie sabe en dónde sucedió, se hace ahora sí la investigación previa y resulta que todos menos el ingeniero de servicio estaban enterados. Los operadores ya sabían que ese tablero estaba abierto, la de limpieza ya sabía que ese tablero estaba abierto, pero nunca hubo un punto en donde el personal de mantenimiento se dio cuenta efectivamente. La termografía. Este es el primer punto, el primer paso para un mantenimiento predictivo, donde nosotros queremos ver algo que no se ve a simple vista, ¿sí? Hay muchas cosas, como lo comenté, que se ven a simple vista, que son visuales, pero no significa que si todo se ve bien, en realidad esté bien. Aquí es donde empiezan los mantenimientos o los análisis predictivos que están apoyados con un equipo técnico y con un personal especializado adicional. La termografía es una herramienta que nos permite ver que en todas las conexiones exista o no un correcto apriete, o no exista una variación de voltaje o amperaje. Ahí en la imagen se muestra el espectro termomagnético y, perdón, térmico de una subestación. Ahí lo que nosotros estamos viendo es que todos los elementos están en buen estado. Una persona especializada nos va a indicar cada uno de los puntos, dependiendo de su importancia, que eso lo va a definir la persona responsable de mantenimiento, cuáles son los puntos que vamos a ir investigando conforme va avanzando nuestro mantenimiento predictivo. Otro de los puntos es el ultrasonido. Ejemplo, hay tableros que están cerrados, que no tienen mirillas, que no hay manera de utilizar una cámara termográfica. Y para eso se utiliza el ultrasonido. Es un equipo especializado, de igual manera, utilizado por una persona con mucha especialización, con una certificación, y en base a los decibeles que emita el ultrasonido, nos va a indicar si está o no está en buen estado. Este tipo de espectro y la capacitación que tiene el personal nos indica si existe un efecto coronario o si hay ionización dentro del tablero.
Estos son dos puntos ya muy técnicos de carácter más especializado. La ionización es la fuga de electrones hacia alrededor del conductor, ¿sí? ¿Qué significa? Que esa electricidad se está fugando de su curso natural y que está buscando una salida a tierra más cercana. Si sigue aumentando, va a llegar el momento en el que por contaminación o humedad vaya a crear un arco eléctrico que detone en un cortocircuito, una falla a tierra o en una explosión. Por eso es muy importante el ultrasonido. Después sigue la cámara para espectros ultravioleta. Estos más utilizados en líneas de transmisión y distribución. ¿Qué es lo que nos muestra esta cámara? Hay postes que están muy alto, donde no nos permite con un ultrasonido cómodamente captar en puntos específicos si existe o no el efecto corona o la ionización. Esta cámara nos lo muestra de una manera visual por colores ultravioleta, en un espectro ultravioleta, y de esta manera nosotros podemos saber en qué punto nuestro aislamiento o conductor está por fallar. Nosotros podemos determinar en base a la cantidad de este efecto si se puede corregir con un mantenimiento preventivo, que es una limpieza, con un mantenimiento correctivo, que es un reemplazo, o con un mantenimiento mayor, ¿sí? Que tal vez no solamente el punto que se vea afectado ya esté dañado, sino que todo el aislamiento en cuestión o el conductor ya es reemplazable. Como quinto punto, colocamos la inspección remota. Anteriormente, y creo que todavía en algunos países, las inspecciones de las líneas de transmisión, que son muy largas, se realizaban o se realizan por helicóptero. Antes subía un ingeniero, daba el recorrido de las líneas para ver el estado de las mismas. Actualmente se utiliza la tecnología remota, que son aeronaves no tripuladas, para detectar si en algunos puntos está roto el aislamiento, está sucio, hay partes que se están moviendo que no deberían de moverse, y en base a eso también poder nosotros estimar qué podemos hacer, estimar el tiempo de vida de dicho aislamiento, dicho componente, y poder ser activos y no reactivos. Actualmente ese tipo de drones, nosotros los manejamos también, cuentan a su vez con un dispositivo de termografía para poder realizar ambos mantenimientos predictivos simultáneamente. ¿Ok? Y regresamos al punto, eso fue la introducción, regresamos al punto principal de este tema, que es la toma de muestras y el análisis de aceite. Aquí hacemos entre paréntesis líquido dieléctrico. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. El aceite mineral no es el único fluido dieléctrico que se utiliza para el aislamiento de transformadores sumergidos. Los principales fluidos utilizados en la industria son el aceite mineral, el aceite vegetal y el silicón de grado transformador. Todos son fluidos que su comportamiento es muy similar, ¿sí? Pero que tienen diferentes grados de confiabilidad y son utilizados más o en menor grado en la industria debido a su costo, a sus cualidades dieléctricas, mecánicas, y sus cualidades contaminantes. Ok. Toma de muestra y análisis. El muestreo de todos los transformadores debe hacerse con reducciones limpias. Si se fijan, bueno, ahorita muestro la imagen. Con materiales lo más estéril posible y en recipientes y jeringas de vidrio estériles y en buen estado. Las jeringas deben de tener una válvula de 3 vías. Se realiza preferentemente con guantes de látex y los recipientes deben enjuagarse en el propio aceite.
La jeringa debe de purgar el aire y debe de extraerse líquido sin burbujas. Se deben de tomar los datos completos de la placa del transformador, principalmente número de serie, año de fabricación, consecutivo o nombre del equipo, la potencia, su capacidad de aceite o fluido, temperatura, fecha, condición climática. Esto es muy importante si está despejado, soleado, húmedo, etcétera, porque si hay una variación con resultados anteriores puede ser por este tema. La humedad relativa, que ese sí o sí lo debemos de tomar, entre otros datos. Antes de la toma de muestras se debe realizar la inspección visual para verificar que el indicador de nivel esté dentro de los rangos normales de operación, evaluar que no esté expuesto en exceso al peligro a la persona que va a tomar la muestra, y tomar nota de todos los puntos sobresalientes, ¿sí? Si el transformador se ve que está fugando, si está haciendo mucho ruido, demás, si en el testigo de temperatura alcanza una temperatura demasiado elevada o si se percibe un olor a quemado. Todos estos puntos son vitales porque regresamos a que pueden ser indispensables para ver la variación que tuvo en años posteriores el propio transformador. En el lado de seguridad, para la propia toma, hay que tener un kit contra contención de derrames, que es el kit de derrames clásico, un contenedor con tapa para el aceite desperdiciado durante el enjuague o derrames y la charola o cubeta de contención. El procedimiento suena simple, ¿sí? Se coloca la cubeta o la charola por debajo de donde vamos a realizar la muestra, se abre la válvula de muestreo, se enjuaga el recipiente y se vacía nuevamente en la cubeta para el desperdicio y posteriormente se toma la muestra. ¿Cuáles son los principales análisis y pruebas? El principal, que mucha gente lo toma como el punto número 2, es la cromatografía de gases, ¿sí? Yo se los pongo en primer lugar porque es el que nos da más indicadores y el que nos da más información del interior del transformador. El punto 2 son los análisis físico-químicos, el punto número 3 es el porcentaje de humedad y el punto número 4 son los PCBs o bifenilos policlorados. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Alguien ha escuchado hablar de estos puntos? Yo tengo una pregunta aquí, Iván, para el área operativa. Uh-huh. Finalmente, estamos en la misma organización, pero ustedes dominan más este tema. ¿Qué prioridad de prueba debe hacer una organización? ¿Cuál priorizar de las tres? Bueno, de las De cuatro. las 4 que muestras, así es. Por lo menos hay que hacer las primeras dos. Cromatografía de gases y pruebas físico-químicas simultáneamente. Son las que nos arrojan más datos del interior de nuestro transformador, de su desgaste y de su tiempo de vida. En este caso, digo, complementando un poco la pregunta, una cromatografía de gases te arroja que hay hidrógeno, que hay, me imagino, radón. Bueno, aquí vamos a ver más adelante los gases que nos muestran y el por qué. Muy bien. Uh-huh. Bueno, vamos a avanzar. Muchas gracias. La cromatografía de gases. Se analizan 9 gases que son el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, etano, etileno y acetileno. La concentración de estos gases se expresa en partes por millón. Se calcula también la concentración total de los gases disueltos y principalmente de los gases combustibles. ¿Por qué de los gases combustibles? Desde la degradación del aislamiento, van surgiendo gases combustibles que pueden en determinado momento, si no se detectan al tiempo, crear una explosión dentro del transformador. Según el tipo de falla que generen los gases disueltos en aceites, estos gases tendrán un perfil de composición característico. Estos perfiles se lograron a partir de comparaciones de análisis de transformadores defectuosos.
y en buen estado, de experiencias con transformadores fallados y simulaciones de laboratorio. Constituyen la base del criterio del diagnóstico del gas clave. ¿Qué significa esto? Que al inicio nosotros no teníamos ninguna información, ¿sí? Esto hace 60 años se comenzó a comparar con transformadores que ya habían fallado, se le extrajeron aceite quemado después de la falla, y empezamos a tabular estos gases, ¿sí? En determinado tiempo, personas como el ingeniero Duval, que viene ahí un paréntesis, y les recomiendo que se echen un clavado en el tema del triángulo de Duval, es un método de análisis de gases disueltos. Podemos nosotros hoy en día establecer por qué falló o de qué va a fallar el transformador. Se los voy a poner de una manera comparativa, un poco más comprensible. Cuando nosotros nos sentimos mal o nos vamos a operar, nos piden un análisis preoperatorio, ¿sí? En donde nos extraen una muestra de sangre y analizan de todo lo que tenemos, analizan puntos clave, que son glucosa, que son triglicéridos, que son resistencia a la insulina, etc, etc. ¿Para qué lo hacen? Porque el aumento o disminución de esos parámetros nos indica dolencias o malestares específicos que nosotros tenemos. Bueno, un transformador es parecido. La concentración o elevación de estos gases nos dicen problemas específicos, ¿sí? Algunos nos pueden decir si hay un sobrecalentamiento del aceite, otros nos pueden decir si ya hay degradación del aislamiento, otros nos indican si ya empezaron a haber pequeños arcos eléctricos en el interior del transformador. Por eso es muy importante el no pasar por alto la cromatografía de gases, porque nos va a indicar cosas que ninguna de las otras pruebas nos va a dar, ¿sí? El transformador puede arrojar pruebas de rigidez dieléctrica, o más bien, pruebas físico-químicas en general, en pasables, sin embargo, estar en mal estado y estar operando ya de una manera errónea y estar degradándose. Por eso, como punto número 1, yo coloco la cromatografía de gases, porque es la que nos va a arrojar más resultados y más datos para poder estimar la vida de nuestro transformador, poder hacer una programación efectiva de nuestro preventivo y o en el propio preventivo, programar el correctivo necesario para que no se siga degradando. Lo que se puede hacer con este tipo de gases acumulados, una vez corregido el problema, es regenerar el aceite. Dependiendo del tipo de falla que tuvo, se puede realizar un filtrado o un desgasificado o inclusive una regeneración del propio aceite. El punto número 2 son las pruebas físico-químicas. Dije una pregunta. Claro, adelante. Perdón, en el punto 1 de las pruebas de gases, ¿hay alguna Sí. tabla donde nos marque los rangos, comparándolo, como decías tú ahorita, la similitud de los análisis clínicos de las personas? Así es. Sí existe, hay varios métodos y uno de los principales o más utilizados, en lo personal que más utilizo, es el triángulo Duval. Ese triángulo tiene una tabla en donde vienen los máximos, ¿sí? O los rangos por partes por millón que debe de tener cada gas. Y la combinación, ejemplo, si tenemos acetileno y etileno, ¿qué significa? ¿Sí? Que en este caso acetileno y etileno significa que ya hay arcos eléctricos dentro del transformador. Entonces esto nos permite hacer un paro rápido, o sea, oye, ya tenemos acetileno y etileno adentro del transformador. Ya tenemos una acumulación total de gases mayor a la que teníamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, primer punto, teniendo sus datos, es hacer una muestra adicional lo más pronto posible para descartar que no haya sido un error del propio muestreo, ¿sí? Porque puede haber un error del muestreo. Comprobamos que existe. Si no es súbita, podemos estimar 1 mes, 2 meses, 3 meses
dependiendo de lo que nos marque, volver a muestrear y ver si hay un aumento. Si hay un aumento, hay que realizar el paro lo antes posible o programarlo dentro de los 30 días posteriores al muestreo, abrir el transformador y corregirlo. Si no se corrige, esa falla puede desencadenar una falla súbita, que una falla súbita le llamamos a cuando el transformador ya no es reparable y eso nos ocasiona paros no programados, peligro de incendio, riesgo de derrame, y pone en riesgo nuestra operación y a nuestro personal. No sé si haya quedado contestada su pregunta, compañero. Sí, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Solamente nos sale ahí iPhone. Alejandro Osalo. Ah, excelente. Un gusto, ingeniero. De nueva cuenta, saludarlo. Sí, gracias igualmente. Bueno, continuamos. Muchas gracias por las preguntas. Invitamos a todos los que tengan alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Bueno, el punto número 2 son las pruebas físico-químicas. Las principales son las de rigidez dieléctrica y factor de potencia. La rigidez dieléctrica es el voltaje mínimo al cual se provoca un arco entre dos electrodos metálicos. ¿Sí? Esto nos dice en qué tan buen estado está nuestro transformador. Para esta prueba se colocan dos placas de acero, ¿sí? Pueden ser planas, pueden ser cóncavas, dependiendo del método que se utilice, a una distancia específica y por él se hace pasar ya un voltaje ya definido por la prueba, ¿sí? Lo que nosotros esperamos es a cuántos kilovolts inyectados a ese circuito el aceite se rompe. Al momento de que se rompa el aceite, crea burbujas y al momento de esas burbujas llegar cerca de las bobinas, ya sea entre las mismas fases o de diferentes fases, puede crear un arco eléctrico. Entonces, por eso es uno de los principales. El segundo punto es el factor de potencia, que nos indica cuáles son las pérdidas dieléctricas de un aceite, que a su vez es una indicación de que ya está deteriorado, ¿sí? ¿Por qué está deteriorado? Pues por humedad, por carbón, porque hay impurezas y todo eso nos lo va a dar el análisis cromatográfico, que fue el que vimos en primer punto. Por eso, como les comentaba, estos dos deben de llevarse siempre a la par. El punto 3 es el porcentaje de humedad, ¿sí? Se contempla como una prueba físico-química, sin embargo, yo la estoy poniendo adicional porque se hacen recipientes diferentes. Ejemplo, la cromatografía de gases se hace en una jeringa, el análisis físico-químico se hace en frascos de vidrio y esta que se toma como físico-química se hace también en una jeringa. ¿Por qué? Pues para evitar que en el momento en que se cierre el frasco, si el clima había estado húmedo, pues se condense y nos dé una lectura falsa, ¿verdad? Esto es básicamente la cantidad de agua por partes por millón disueltas en el aceite. Con esto nosotros evaluamos qué tanta humedad existe dentro de nuestro transformador y la muestra debe ser tomada por una jeringa. Todos los transformadores tienen cierto grado de humedad. Hay humedad permisibles. ¿Por qué? Porque el propio papel con el que está hecho el aislamiento tiene agua, ¿sí? Tiene humedad. Entonces, por eso mismo hay que cuidar también la cantidad. Bueno, un paréntesis. Yo lo menciono porque pues, mucha gente no se explica el por qué hay agua dentro de un transformador si el transformador viene tapado, ¿sí? Bueno, el agua dentro de un transformador es porque el propio aislamiento la suelta. ¿Sí? El aislamiento está hecho con papel y el papel tiene una concentración muy alta de agua, la cual solamente se libera al momento de que se sobrecalienta, ¿sí? ¿Cómo se sobrecalienta? Por cuestiones de arcos internos, por un mal reapriete, que es un recalentamiento entre las partes que están mecánicamente unidas, o porque ya existe algún arqueo.
Entonces, por eso es importante estar monitoreando el porcentaje de humedad, porque obviamente si el aceite ya está degradando nuestro transformador, empieza a haber gases que crean burbujas. Estas burbujas hacen que existan más arcos eléctricos, se vaya a degradar más rápido. Y luego empieza a haber burbujas de agua, que al momento en que igual se alojan entre las bobinas, empieza a haber arcos eléctricos. Y todo esto nos va a desencadenar más rápido la degradación de nuestro equipo. ¿Hasta ahorita vamos claros? Perfecto. Y el punto número 4. Esto es principalmente recomendable para transformadores viejos, transformadores armados en la década de los 80s. ¿Por qué? Porque son los que utilizaban bifenilos policlorados. ¿Qué son los bifenilos policlorados? Es un compuesto químico que se utilizó en transformadores eléctricos, que está incluido entre los 12 contaminantes más peligrosos del planeta. Obviamente eso no lo sabían en esas épocas, o lo pasaron por alto. En contacto con el hombre puede provocar cáncer. El PCB es resistente al fuego, es muy estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas normales. Por estas características lo utilizaban, porque era para el transformador era muy bueno, ¿sí? Era un aislante excelente, nos hacía o nos ayudaba a que no tuviéramos mantenimientos o más bien fallos tan seguidos. Por eso hay transformadores viejos que estuvieron en operación bastante tiempo. Desgraciadamente, estas mismas cualidades pues, lo hacen muy peligroso para el medio ambiente. Tiene una resistencia extrema a la ruptura química y biológica. ¿Qué significa esto? Que no se degrada, ¿sí? Que sigue en su estado natural, y eso significa que puede contaminar agua, tierra, plantas, al hombre, animales, etc. Este tipo de análisis se hacen hoy en día porque muchos de los transformadores antiguos, cuando se creó una ley para ya no utilizar esto, y había transformadores que ya estaban producidos, ¿sí? No estaban vendidos, estaban almacenados. Y esos transformadores, para poderlos comercializar en su tiempo, no hablo de marcas, fueron muchas marcas, pues lo que hicieron es, les quitaron el líquido, que era PCB, y lo rellenaron con aceite mineral y lo metieron a operación. ¿Cuál es el problema? Pues que todo el aislamiento estaba impregnado. Entonces, el aceite mineral se contaminó con PCBs y al final del día, pues lo hizo igual, potencialmente cancerígeno, o sea, peligroso para el hombre y muy contaminante. Entonces, actualmente se está tomando, bueno, ya tiene algunos años que se están realizando este tipo de muestras para transformadores que ya tienen ciertos años de operación para ver y descartar que no contengan este tipo de agente contaminante. ¿Está todo bien por ahora? Sí, claro. Perfecto. Pues bueno, compañeros, como les comentaba, pues era un webinar de carácter informativo para que ustedes conocieran un poco más de las herramientas que actualmente tenemos en campo para evitar catástrofes y evitar incendios, evitar pérdidas humanas y paros de operación, que son que es el mantenimiento predictivo. Son herramientas muy simples, ¿sí? Son herramientas que su simplicidad hace que tengamos un alcance muy fácil a ellos. ¿Cuál es el único tema? Que no porque sean simples significa que cualquier persona las pueda realizar, ¿sí? Yo los invito a todos aquellos responsables de alguna planta, de equipos, de personal, que se apoyen con gente especializada para el análisis de cada uno de estos y la ejecución de cada uno de estos predictivos. ¿Por qué? Porque para nosotros evaluar una instalación eléctrica, aunque sea visualmente, necesitamos conocerla. Necesitamos saber de qué es y para qué sirve
cada uno de los elementos de toda la instalación, ¿sí? También necesitamos saber cuándo y por qué va a fallar, ¿sí? Si traemos a una persona de RH, ¿sí? A que vea un transformador, esa persona no va a distinguir si el transformador está vibrando más de lo normal, si está muy caliente, no va a saber ni siquiera qué significan los indicadores. Si huele raro, para él va a oler raro nada más, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos contar con gente especializada. Mucha gente podemos ver una cámara termográfica y sabemos por el código de colores y la simplicidad de lo que, de la herramienta, que si está en un color más fuerte, pues significa que está caliente, sí, pero el que esté caliente no significa que esté mal. Necesitamos estar capacitados y certificados para saber cuáles son las pequeñas diferencias que nos hacen saber si está bien o mal, o si está degradando, si está flojo, o si simple y sencillamente está operando bien, pero es un equipo que opera a alta temperatura. Les comentaba también, para el ultrasonido y para todos los demás puntos necesitamos gente especializada que nos ayude a interpretar eso y que nosotros podamos coordinar y tener una perpetuidad en nuestras instalaciones. Como les comentaba, pues el resumen, el predictivo es el medio más valioso que tenemos los ingenieros responsables para todas las plantas. De esta manera nosotros podemos asegurar que nuestra planta no pare en horarios no planeados, en fechas no planeadas. Podemos asegurar que no se va a quemar. Podemos asegurar que no va a existir un arco eléctrico, no va a existir un cortocircuito, que no vamos a poner en riesgo nuestro personal. Al final del día es nuestra obligación como responsables diseñar, calendarizar y hacer que se cumplan los mantenimientos como nosotros los estamos diseñando, ¿sí? El control y la planeación nos hace diferentes como especialistas. No hay que ser un apagafuegos, no hay que ser una persona que entra a una planta, lo asignan como nuevo personal de mantenimiento y una persona que está arriba de ti, que tiene tareas meramente administrativas, te diga, oye, pues aquí paramos nada más esta vez al año y ahí tienes que hacer todo. No podemos permitirnos que controlen o que le quiten importancia al mantenimiento preventivo y predictivo y sobre todo nuestro puesto, porque nuestro puesto no es ir o programar un mantenimiento, sino es diseñar todo un procedimiento de todos los tipos de mantenimiento que existen. Predictivo, preventivo, correctivo, y de esta manera asegurar que nuestra planta siempre esté en óptimas condiciones. Compañeros, no sé si hay algo más en lo que los pueda ayudar, algún comentario, alguna pregunta. De igual manera, tengo una pregunta. Uh-huh. De los seis herramientas predictivas que mencionaste durante la presentación, ultrasonido, inspección visual, el que tendría más importancia, depende mucho del tipo de industria, pero sería el análisis de aceite. Depende mucho. Actualmente, por lo que más fallan la industria, ejemplo, si nos podemos ver las noticias, es raro que digan, oye, se quemó una subestación, ¿sí? Pero vemos muy seguido, se incendió una planta en el Parque Andalucía, se incendió una planta en el Parque Carlos, etc, etc. Estoy hablando de parques, no porque haya sucedido ahí, ¿verdad? O se incendió una refinería. Y no son por la subestación, ¿sí? El transformador es muy importante monitorearlo, ¿sí? Porque es el corazón de la planta. Si el transformador falla, vamos a parar porque no tenemos de otro. Uh-huh. Pero por la misma nobleza del equipo, por la robustez del equipo y gracias en gran parte al aceite y a todos los elementos de protecciones que tienen, cuando un transformador falla, simple y sencillamente se apaga, se desconecta
y deja de operar, ¿verdad? Es muy raro, pero pasa al menos 2 veces o 3 al año que explotan, ¿verdad? Pero son casos extremos. Aquí yo le pondría atención a la conjunción de todo, ¿sí? El diseño tal cual del mantenimiento predictivo. La inspección visual es el primer paso para detectar y corregir las fallas que nos crean el riesgo mayor, que es el riesgo de incendio. ¿Por qué la inspección visual? La inspección visual me obliga a irme hacia atrás, a investigar qué es lo que tengo. Si yo entro como personal de mantenimiento nuevo y quiero desarrollar un plan de inspección visual, pues yo no me voy a ir con mi libreta a recorrer y anotar todo. Yo lo que hago es, si soy un experto y me pusieron ahí porque conozco, es pido mi diagrama unifilar, ¿sí? Que es el diseño de nuestra instalación eléctrica. Veo mi diagrama unifilar y con él me voy a campo. ¿Ok? Y en él confirmo que todos los equipos que estén instalados estén dentro del diagrama unifilar. Después de eso, voy a ver que efectivamente en cada uno de los tableros que esté indicado el diagrama unifilar se alimente de donde está especificado. ¿Qué me voy a encontrar? Porque siempre pasa y es lo más común, que el diagrama unifilar solamente se hizo cuando se construyó la planta y que todo lo que se fue haciendo, todo el incremento, fueron instalando tableros, algunos conectados directamente al transformador, otros puenteados entre un tablero a otro, y la empresa creció sin control y sin diseño. Al momento que una planta crece sin control y sin diseño, desconocemos qué es lo que hay. Entonces, si hay un fallo, no sabemos por dónde atacar o por dónde viene. Entonces, yo diría que el punto de partida, como lo comenté, y por eso lo puse como número 1, es la inspección visual, porque esa nos obliga a diseñar todo nuestro mantenimiento, no nada más el predictivo. Sí, la inspección visual me ayuda a diseñar el predictivo, el preventivo y el correctivo. Con un buen diseño, nosotros podemos establecer el por qué vamos a parar, y producción y las personas encargadas de la planta nos van a autorizar los días que necesitemos. Todo está en sustentar las cosas. ¿Cómo podemos sustentar? Entre mayor información tengamos. Tenemos que convertirnos en especialistas o apoyarnos en especialistas para poder llegar con la documentación y decirle al personal, necesitamos parar en esta fecha, si no, no me hago responsable. ¿Cómo que no te haces responsable? Sí, porque el transformador determinado por lo que yo analicé, lo que dice tal laboratorio y lo que dicen los expertos que contratamos, es que tiene 6 meses de vida. Si no hacemos tal cosa para corregirlo, o tiene 6 meses de vida o tiene 2 años de vida, y yo puedo decirle a nuestro personal de compras, oye, ¿sabes qué? Necesito que me autorices el presupuesto para un transformador nuevo. Lo voy a ocupar dentro de 2 años, ¿sí? Lo estoy revisando desde ahorita porque no nada más es comprar el transformador, necesito la logística, necesito hacer movimientos y voy a necesitar 3 o 4 o 10 días para realizar el cambio. Entonces, desde ese tiempo, desde 2 años o 3 años con anticipación, nosotros podemos planear y no dejar todo a un punto en donde ya no hay retorno, ¿sí? O sea, el predictivo nos permite no llegar a ese punto. Nosotros conocemos demasiadas plantas que cierran porque falló su transformador principal y se dan cuenta que no es nada más que el transformador de $2 millones se haya dañado, sino que al dañarse ese transformador quemó todo el cableado que hay que retirar protecciones eléctricas, hay que realizar una instalación, hay que desarmar ese transformador
hay que pagar multas por ambiental porque se derramó el aceite y es un sinfín de costos adicionales que nos ocasionan. Por eso los invito a diseñar este tipo de mantenimientos. Si no son expertos, hay muchas entidades como nosotros que los podemos ayudar a establecer y a priorizar el tipo de mantenimientos. O no existe una herramienta muy, muy buena a mi punto de vista, que nosotros tenemos ya 5 años manejándola con nuestros clientes, que son las pólizas, ¿sí? ¿Qué es la póliza? Ok, tú te dedicas a programar lo que tienes internamente y nosotros nos dedicamos a hacer todo tu predictivo. Nosotros vamos una vez al mes o 2 veces al mes durante todo el año a realizar inspecciones visuales, hacer anotaciones, hacer mediciones, hacer estudios de tierras, hacer estudios de pararrayos, hacer estudios de termografía, de ultrasonido, de darte los análisis, de revisar y hacer los análisis de aceite de todos tus transformadores. Y nosotros con esa póliza te vamos a estar retroalimentando cada mes de cómo están tus instalaciones y te vamos a avisar cuándo necesitas o cuándo requieres realizar tu mantenimiento, ¿sí? Eso es en base a si ustedes no tienen la capacidad o su empresa se le facilita más manejarlo de una manera exterior, ¿sí? O sea, el tema de ser responsables es saber nuestras limitantes y pedir la ayuda necesaria para poder garantizar la perpetuidad de nuestra instalación y la seguridad de nuestra gente, ¿sí? Nadie puede ser experto en todo, nosotros no les podemos ofrecer, porque así como hay predictivos para estas áreas eléctricas y todo lo que tiene que ver con la electricidad, a la gente que trabaja con químicos, hay empresas donde te hacen un traje a la medida para lo que necesitas tú en temas de control de incendios para químicos, etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes como responsables deben de estar encargados de coordinarse con empresas especialistas en electricidad, especialistas en petróleos, especialistas en gases, etc., etc., ¿sí? Pero pues bueno, no sé si hay ahí algún comentario más, algo que quieran saber, alguna pregunta. Sí, buenas noches. Lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? Porque ciertamente, como dices, el transformador es el corazón de la industria, pero yo lo hago la similitud con el corazón y las arterias o las venas, ¿no? Todo lo que está conectado a ese transformador es donde se sufre el daño o donde empieza el problema. Y aparte, como tú lo mencionabas muy acertadamente, las empresas muchas veces van creciendo y van agregando cargas, van agregando equipos y o hacen cambios de instalación en las mismas y ya no hacen los cálculos adecuados, no corrigen el interruptor o la maquinaria o se olvidan de ir actualizando su El diagrama cable, unifilar, exactamente el cableado. A lo mejor se tienen usualmente, el cable, quieren utilizar el mismo cable y lo van a aumentar 200 metros más y ya quedaron fuera de especificación de cálculo, ¿no? Entonces ahí te vienen los problemas y es algo que pues hay que siempre estar considerando y anotando y sobre todo actualizar el diagrama unifilar y el diagrama de cargas para saber que está actualizado y sobre todo que está balanceado. la mayoría de incendios surgen porque un cable, eh, el cual tiene 30 años de operación, que está diseñado para operar con 60 amperes, está operando con 80, 90 amperes porque, como dices, ingeniero, se empezaron a colgar al mismo tablero otros equipos, nunca lo dimensionaron, nunca recalibraron el cable y pues sucede. Es algo totalmente cierto lo que dice ingeniero y muchas gracias ahí por la observación. Compañeros, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda? ¿Alguna anécdota, algo que quisieran aclarar? ¿Alguna duda sobre los otros tipos de mantenimiento predictivo? Como lo comentaba,
era una introducción. Por los tiempos no pudimos abarcar todos y cada uno de ellos de manera específica. De igual manera, esto que comentamos de los aceites, los invito a investigarlo. Obviamente no tenemos el tiempo suficiente porque estamos hablando alrededor de unas 80 horas para un curso específicamente para tú capacitarte, poder hacer un análisis de aceite. Más bien para que te inicies a capacitarte, para que sepan los tipos de procedimientos, las tablas que existen, las combinaciones de gases, lo que significan. Entonces, desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Espero que les haya servido, al menos como lo dice el curso, como introducción, para que conozcan los alcances que tienen ustedes en la industria y las herramientas que tienen ustedes para asegurar sus instalaciones y a su personal. Muy bien, si no hay más comentarios, en el chat les acabo de dejar la liga para que puedan inscribirse. Va a estar abierta durante la siguiente hora hasta las 9:07 de la noche. Y al mismo tiempo les adjunté directamente en este mismo chat nuestro catálogo de servicios completo para que ustedes puedan revisarlo, buscarnos en caso de que cuenten con alguna necesidad y pues atenderla como se debe. Al mismo tiempo, dentro del mismo catálogo aparecen nuestros contactos, nuestras redes sociales, para que puedan buscar diversos materiales que nosotros creamos para la difusión de información. Y por ende, también esta sesión va a estar grabada y subida a nuestro canal de YouTube. Así es, Jonathan, pues muchas gracias. Gracias a todos. Esperemos que les haya sido de utilidad. Espero que no haya sido demasiado técnico, como son puntos muy específicos. Luego nos cuesta un poco de trabajo hacerlos digeribles para todo el público, ¿sí? Por eso colocamos sí que viene más enfocado para los responsables de mantenimiento, seguridad eléctrica, jefes de plantas, etcétera, porque como lo comentaba a lo largo de esta sesión, es que nuestra responsabilidad es la perpetuidad y el aseguramiento del personal. Entonces, todo lo que nosotros podamos conocer que nos vaya a ayudar a efectuar nuestra tarea principal, que es esa, es indispensable. Pero pues bueno, les agradecemos mucho, que tengan excelente noche y pues nos vemos próximamente en otras sesiones. Pues buenas noches. Hasta luego.